Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama A Fondo Podcast, un lugar dedicado a hablar de lo mejor del automovilismo mundial, como no es la Fórmula 1, la IndyCar, la NASCAR, la Fórmula E, entre otras categorías más. Me presento aquí, les saludo a su servidor amigo Willy Stappen, o Willy para los amigos. Y en esta ocasión estamos de regreso con Guillermo Tarapuez. ¿Cómo estás, Guille? Bien, bien, Willy, gracias. Es bueno volver. Estuve ausente por algunos episodios, pero es bueno estar de regreso. Claro, es bueno estar de regreso, ya sabes que aquí a fondo es tu casa. Gracias. De nada, de nada. Vamos a empezar con Fórmula 1. Casi nunca hablamos de las clasificaciones, pero realmente hay un tema bastante serio que tocar en esa ocasión, Guille, ya que George Russell de una forma muy polémica se llevó la pole con unas banderas amarillas muy sospechosas. Digo porque durante la Q3, Max Verstappen en su último intento venía mejorando en el segundo sector, pero el DRS, el modo recta, perdón, se le queda abierto y pierde la parte trasera del auto, se va en la curva 9, termina chocando. Y para los estándares de la FIA, debieron sacar la bandera amarilla completa del sector 3 en ese momento. No lo hicieron, solamente sacaron la local de pista. Y George Russell venía detrás de él. ¿Y qué hizo? Ahí pueden ver on board. Solamente levantó. Era para que abortara la vuelta, pero también la FIA se equivocó, no culpemos de todo Russell. Se equivocó porque en la luz en la que va pasando Russell se empieza a parpadear nada más una bandera amarilla, que por lo normal se enciende una, luego otra. Ahí es cuando es doble bandera amarilla, que ahí sí el piloto tiene que abortar la vuelta. Y luego, por un segundo, se aprecia que también se enciende la bandera verde. O sea, mucha incoherencia aquí de parte de la FIA. Y Russell solo levantó el pie del acelerador, más lo levantó, más no pisó el freno, perdón. Y no sé, muchísima polémica con esto. No sé qué opinas, Guille. Es de esos momentos que uno dice, bueno, son... Realmente año a año las clasificaciones en Austria siempre son complicadas. Si no eran los límites de pista, eran los choques. Primero yo estaba impresionado con el choque de Max porque alguien que ha ganado y ha dominado este circuito antes y lo conoce muy bien. Somos humanos, cometemos errores. Yo creo que es más como falta de comunicación, de entender bien el reglamento y que pues Russell no podemos echar la culpa a él de que él en esos momentos está justo detrás de Max, vas a varios kilómetros por hora en una curva rápida, no es una frenada lenta como la curva 1 o la curva 3, sino es de las curvas más rápidas que tiene el circuito del Red Bull Ring. Y estás en búsqueda de la pole. Russell sí o sí necesitaba sacar una muy buena clasificación, un buen resultado. Y logró la pole. Podemos decir que fue polémica, pero no podemos decir que fue su culpa lo que sucedió en el último sector. Ya es más como mejor comunicación entre dirección de carrera y los comisarios en tratar de hacerles saber a los pilotos de qué es lo que está pasando en pista y tratar de reaccionar lo más rápido. Que si bien somos humanos ahora es más fácil con la tecnología y poder comunicarse y hacerles saber a los pilotos. Aborten la vuelta, bandera roja, bandera amarilla, eh, doble bandera amarilla o full course yellow. Sea el caso, hay que tratar de mejorar eso. La Fórmula 1 seguirá siendo la categoría reina del automovilismo, pero estos son los detalles que hay que analizar para que las cosas sean mejores. Afortunadamente no pasó a mayores. Max pudo bajarse bien del auto, pero sí, quedó la polémica, el debate de que Russell la dejaron pasar porque él es británico. Eso ya es otro debate. Yo lo dejo como simple y llanamente error de comunicación. Yo igual coincido contigo, Guille, que fue una falta de comunicación de parte de la FIA, de dirección de carrera más bien. Pero no estoy de acuerdo en todo porque recordemos en Barcelona
Franco Colapinto levantó el pie del acelerador. ¿Y qué hizo la FIA? Le pusieron 10 segundos y aparte, para terminarla de regar, le ponen un punto en la superlicencia. Hazme el favor. O sea, tienes a alguien que de inmediato obedece la bandera amarilla, si sea una o local de pista. Lo hizo, levantó el pie, frenó, pero aún así, 10 segundos y un punto en la superlicencia. Y Russell, que solamente levantó el pie, muchos dicen que fue por inercia, que no perdió tanto tiempo. Pero no sé, se me hace muy dudoso y qué curioso que haya sido con un británico. Y luego Antonelli venía detrás de él y él sí hizo caso completamente a la bandera amarilla, abortó su vuelta y él fue uno de los más perjudicados. Pero no sé, yo todavía tengo mis dudas. Sin duda. Y la verdad, cada vez que hay una decisión que involucra a un británico con un piloto que no es británico, siempre va a estar el debate. Porque se suele discutir de que las sanciones con ellos son más leves con respecto a las sanciones de pilotos no británicos. Lo mencionaste con Franco Colapinto en Barcelona y Kimi lo cerca que estuvo. Entonces, eh, uno trata de pensar de que todos intentan ser justos porque este es un deporte en el cual necesitas total imparcialidad al momento de tomar las decisiones difíciles y muchas veces no se ve eso. Pero yo creo que ya lo que fue en Austria fue y hay que pensar en lo que queda de final de temporada. Ya esas decisiones del comisario acertadas o desacertadas, sí o sí, ya quedó la historia. Ojalá que eh, con el paso del tiempo los comisarios tengan un poco más de coherencia al momento de tomar estas decisiones y no solamente basarse en las circunstancias del momento de que, que el choque es justificable, esto no es justificable, venía solo, no. Hay que seguir una coherencia, un reglamento, para eso está el reglamento, para seguirlo, pero al final, como nosotros también son humanos, pueden equivocarse, solo pedimos coherencia. Claro, es lo único que pedimos, coherencia. Y antes de cerrar con este tema de la polémica Pond de Russell, te voy a dar un ejemplo en IndyCar. Durante la práctica, más bien, durante la clasificación, hay una regla en la que si un piloto choca o le pasa algo a su auto, que si genera una bandera roja, para no hacerte en cuento tan largo, para más preciso, si un piloto provoca una bandera roja en la clasificación, ¿qué es lo que hace la serie? Le quitan todos los tiempos y lo mandan a las salidas del fondo. Esa es una regla que si bien de repente puede ser injusta de que un piloto se haya quedado parado por un problema con el sistema híbrido, con el auto o algo así, y le quitan sus tiempos. Para mí realmente me parece justa que la hagan valer. Y siento que en Fórmula 1 deberían aplicar esa regla al menos con respecto a las banderas amarillas, que en lugar de poner bandera amarilla local de pista, deberían poner una bandera amarilla en en todo el sector. O ya de plano, como hicieron cuando chocó Max en Australia en la Q1, bandera roja de inmediato. O sea, deberían hacer esa regla. Así haya también acabado la sesión. Deberían hacerlo. Totalmente de acuerdo. Claro, sí. Y bueno, dejamos de lado lo que ocurrió en la clasificación y vamos a lo que fue la competencia, que yo realmente no la vi, no esperaba de mucho y prácticamente pues, solo tuvimos el espectáculo con el duelo de Max y Hamilton en pista y la muy dudosa salida de Kimi Antonelli en la primera vuelta, que se saltó varias curvas, que se excedió los límites de pista. En serio que la FIA fue muy inconsistente el domingo pasado en el Gran Premio de Austria, más con lo que ocurrió con Carlos Sainz, que se quedó parado en la recta principal y no tardaron muchísimo tiempo en desplegar el auto de seguridad virtual. Ocurrió una situación similar como en el Gran Premio de Indianapolis de la IndyCar, que Alexander Rossi también se queda parado en media pista y no, la FIA no decretaron la bandera amarilla en el momento. O sea, muchísimas inconsistencias, de veras. No sé qué opinas con esto, ¿no, Guille?
Sí, ha sido un fin de semana complicado, lo que te digo, este circuito siempre nos ha dado mucho entretenimiento, pero por lo corto que es, también nos da muchas polémicas. Digamos de que los comisarios de dirección de carrera se da como esa libertad con los límites de pista en la primera vuelta, porque precisamente la salida, todos están agresivos, puede pasar de todo, sí, pero en la primera vuelta Kimi Antonelli se sale varias veces y en la segunda vuelta también se sale al menos una vez cuando intenta pasar a uno de los Ferraris, creo que era Charles Leclerc. Entonces, hay que tener en cuenta algo y es que yo puedo entender el hecho de que es la primera vuelta y debe ser permisivo, de que no siempre se va a poder seguir la línea de carrera o el límite de pista, pero ya Kimi se había cedido varias veces y siempre nos decían, te sales de pista una vez, advertencia, dos veces, otra advertencia, tres veces bandera blanca y negra y luego la cuarta sí ya sanción de 5 segundos. Puede sonar extremo en la primera vuelta, pero mínimo debió haber llegado como la advertencia. Kimi estaba muy ansioso, lo entiendo, porque venías de una buena racha de ganar varias carreras seguidas y luego en Barcelona abandonas y tu compañero de equipo, uno de tus rivales directos, está en pole, se escapa y necesitas ganar posiciones, pero tienes a dos Ferraris ahí en medio. Por un lado entiendo a Kimi, pero también la FIA no fue consistente nuevamente. Y lo que decías, al frente casi no tuvimos batallas porque no hubo nadie que pudiera alcanzar a Russell. eh, Nadie pudo igualar la estrategia. Y tuvimos un bonito duelo entre Lewis Hamilton y Max, que es un duelo, un Lewis que ya está con su primera victoria en Ferrari, y un Max que ya está un poquito más cómodo con el Red Bull, y sabemos de los capaces que son ellos dos. Tuvimos un buen inicio de estas batallas en Canadá. Dije que no quede todo ahí, creo que podemos tener más de esas durante el año. Y la tuvimos aquí en Austria, por fuera, por dentro. O sea, batallas muy buenas de las que siempre ha tenido Luis y también Mats. Entonces, vale la pena. Y sobre todo cuando la cámara del dron los seguía a ellos y al fondo veías la marea naranja. Era muy bonito. Y atrás la batalla entre Leclerc con los McLaren en su momento. Entonces, carrera entretenida en la parte media alta. Ya cuando mencionas lo de Sainz, yo dije, bueno, otro infortunio más de Williams. Sainz no se puede tomar un respiro. Eh, Sacan el auto, el safety car, el virtual safety car, pero sí se tardaron demasiado. Si bien no está en la línea de carrera, sigue siendo la recta principal y vienes de una curva rápida. Entonces, se tardaron demasiado como lo mencionas. Simplemente no, en términos de decisiones, no fue el fin de semana ideal para la FIA. Ni en clasificación ni en carrera. Pero afortunadamente pues Carlos Sainz se pudo bajar sin problema. Se tardaron pero llegó bien. Y la carrera se reanudó. Una lástima que Ferrari haya tirado la buena carrera de Lewis porque había ritmo. Pero todo quedó para el recuerdo porque no pudo llegar al podio. Mérito total de Max. Victoria de Russell digna. Kimi Antonelli intentó alcanzar a Max, pero no fue suficiente. Y mira, ahora Russell vuelve a estar segundo. Y ya el margen es un poquito más corto, pero Russell, que lo creíamos que no se iba a levantar, finalmente se levantó. Claro, sí, se levantó Russell. Y también lo decías, lo que parecía ser una virtud para Ferrari, hablando del desgaste de neumáticos como en Barcelona, que se vio que les funcionó muy bien, al menos con Hamilton, que se terminó llevando la bandera cuadros en aquella ocasión, hace 2 semanas. Ahora fue su perdición completamente. Fue la perdición completamente de Ferrari, ya que tuvieron una enorme chance de llegar al podio, pero se les fue. Y todo por querer seguir la estrategia de España, que si bien en Red Bull Ring y en el circuito de Barcelona hay tanto desgaste, de repente o puede salirle bien a Ferrari o puede salir muy mal, porque de repente ruedan con estrategias diferentes, o el nivel de desgaste no es tan excesivo allá,
en Barcelona como en Austria. No sé, algo debió haber fallado con ese cálculo que quiso replicar Ferrari el domingo pasado en Austria y pues muy problemático también en fin de semana de Leclerc, que sigue, si bien ahora sí ya pudo terminar una carrera, sigue muy problemado. Parece que sin el afán de ofender a nadie, creo que su talento se fue de en una de miel desde que se casó con Alexandra, su ahora esposa. Mira que con la vida personal de los pilotos uno dice, es su vida, cada quien hace lo que quiere. Pero es demasiada coincidencia que Charles se casó y nada le ha salido bien en Ferrari últimamente. Además se anunció también su renovación, que continúa en Ferrari. O sea, dos noticias que en el papel, ok, sigues en Ferrari, te casaste, bien por ti. Pero los resultados no se dan. Y ves ahí a Luis que la primera victoria de Ferrari la logra en Cataluña, justamente, dignamente. Pero Sí. digo, bueno, si Luis está ahí peleando, ¿dónde está Leclerc? Puede que no gane, pero debería estar ahí cerca en el podio, o al menos top 5. Pero no hemos visto ese Leclerc de que yo diga el de China, el de Australia, el que nos hizo vibrar que Lewis y Charles se iban a chocar, pero nunca se chocaban, que iba al límite. No he vuelto a ver eso, no he vuelto a sufrir como tifosi, lo cual significa que, ok, estoy bien, pero estamos mal porque Leclerc no está ahí. O sea, necesitamos a los dos, no solo a Charles o no solo a Lewis, sino que necesitamos a los dos. Como tifosi lo pido, pero esto es Ferrari, es difícil tener todo un punto de equilibrio. Eh, pero ya de cara a Silverstone, que te digo es de mis circuitos favoritos, mi favorito siempre va a ser Interlagos, pero después de Interlagos viene Silverstone y tenemos cinco británicos, Lando, George, Lindblad, Bergman y por supuesto Lewis. Lewis, vamos a ver una marea roja por primera vez en mucho tiempo Sí. y Lewis que la magia de él en Silverstone, o sea, tantos momentos memorables que queda difícil escoger. Podemos nombrar su victoria con tres neumáticos en 2020, eh, la polémica de 2021, su última victoria con Mercedes, o bueno, victoria que pudimos ver con Mercedes, después de varios años sin lograr victorias. La de 2008, su primera victoria en Silverstone, una clase magistral en la lluvia Sí. y tantas que tú dices, es difícil escoger, pero qué bonito sería que lograra la 10ª victoria en Silverstone, siendo el primer piloto en lograr 10 victorias en un mismo circuito y aparte de eso hacerlo con Ferrari, será muy bueno. Pero tienes un Russell que quiere quitarse la mala suerte de Silverstone, que cada vez que va a Silverstone le pasa algo malo, similar a lo de Jenson Button en su momento. Lando ya demostró que puede ganar. Pedirle a Limblad que gane es difícil, pero pues puede soñar como un buen resultado. Tuvimos a un Sauber en el podio el año pasado, se puede soñar. Sí. Y Oliverman, pues los Haas no han estado tan fuertes como otras veces, pero lo que te digo, puede soñar Oli. Y veremos, Mats viene con confianza. Puede ser que Red Bull aún no esté todavía en ritmo de carrera con Mercedes, pero denle la oportunidad a Mats y Mats va a ganar. Y veremos si finalmente Charles logra despertarse o más bien reencontrarse con su nivel, porque este es el punto de la temporada que necesitamos que Charles regrese. Si hay una mínima oportunidad de que Mercedes desfallezca, Ferrari tiene que estar ahí, no solo un auto, sino los dos. Claro, los dos indiscutiblemente y bien lo decías también en caso de Leclerc, ya es momento de que despierte, esperemos que Silverstone sea su ocasión. En 2021 estuvo a punto de ganar, estuvo conteniendo por varias vueltas a Hamilton sin la batería, tenía problemas ahí con la batería y al final terminó sucumbiendo ante la presión de Lewis y de por sí ahorita ya Hamilton ya tiene un récord impresionante que ha sido el piloto
que ha podido ganar con 3 de las más poderosas marcas en Fórmula 1. Hablamos de McLaren, Mercedes y Ferrari. Imagina que lo haga en Silverstone ahora, o sea, ganar con 3 equipos diferentes. Sí, sería increíble. O sea, vimos a grandes leyendas como Alain Prost, que ganó con Ferrari, ganó con McLaren y Williams en su momento. Y Pero ganar Renault, con las tres en un mismo circuito ya es otro nivel. Y solamente los sí, grandes pueden hacerlo. solo los grandes. Iba a mencionar también Barcelona, pero Hamilton nunca ganó con McLaren, al menos en Barcelona. Ah, cierto. Sí, Sí. todas las veces que Luis iba a Barcelona con McLaren, algo pasaba. Eran los años de dominio de Red Bull y en sus primeros años con McLaren, esa carrera las ganó Ferrari. Entonces, no era el circuito ideal para Luis por esos años, pero luego se volvió uno de sus mejores circuitos. Pero sí, hay alta expectativa por ser Silverstone. Yo creo que vamos a ver. Siempre Silverstone nos da buen espectáculo, pero esta por todo lo que rodea la batalla por el campeonato y el momento de Lewis y Russell y Kimi. Veremos cómo lo hacen en Silverstone. Que no le gane la presión de que, bueno, sigo siendo el líder del campeonato, pero tengo 40 puntos. Ya estamos llegando casi al ecuador de la temporada, entonces estamos en Silverstone. Qué bonito sería que un italiano vuelva a ganar en Silverstone, pero hay mucha expectativa, la verdad te lo digo. Me tiré un poco con esto del straight mode, overtake mode y demás. Los reverses como demenciales que podemos ver en Cops, en Stowe, después de la recta del hangar, incluso en la recta principal o la recta Hamilton. O sea, Silverstone tiene muchas curvas que yo digo, vamos a ver una carrera demencial, si te soy sincero. Va a estar muy interesante, o sea, no va a haber muchas oportunidades de cargar la batería, que vitalmente son en las curvas lentas. Va a estar muy complicado. Y pues ya veremos qué sucede. Que antes de cerrar con el bloque ya completo de Austria, quisiera notar la mala suerte de los equipos de la baja tabla. Hablamos de Cadillac y Aston Martin. Digo Cadillac porque pues ambos coches tuvieron muchos problemas que terminaron fuera de competencia. Hablamos de Valtteri Bottas y Checo Pérez. Y luego, pobre Alonso, que de por sí el Aston Martin corre cuando quiere. O sea, en pista no corre casi nada, pero en el box le metieron una sanción por exceso de velocidad en el pit lane. Hay Vaya un por Dios, respiro. ¿algo que quieras anotar, Guille? Hay que darle un respiro a Alonso. Cadillac, yo sigo pensando, o sea, hay que darle todos los méritos a Cadillac porque es su primer año. Se está conformando un equipo. Lleva tiempo. Mira todo lo que le llevó a Haas consolidarse. Ferrari nos hizo campeón de la noche en la mañana. Incluso un equipo de media tabla necesita tiempo. Y Cadillac está en ese proceso. Puede que no estén terminando la mayoría de carreras, pero están ahí. Tienen la determinación. Tienen dos pilotos experimentados, tanto Checo como Bottas. Saben cómo lo que dicen: bring the car back to home. Bring it home. Trae el auto dentro de tus posibilidades sin daños. Ya que el auto se desarme en plena carrera, eso ya es otra historia. Que te fallen los frenos o algo. Bueno, el equipo va a ir mejorando. Ya lo de Aston Martin es otra historia porque lo que se gestionó mal en Aston Martin, HRC, Alonso, no podemos pedirle más a Alonso. O sea, Alonso sabemos que puede sacar petróleo donde no lo hay, pero es la mala suerte que simplemente no lo deja. Cuando no es una cosa es la otra y esos son esos mínimos detalles que uno dice, dale un respiro, o sea, dale un respiro. Pero pues eh, veremos cómo Aston Martin en su Gran Premio de casa puede tener una presentación un poco digna. Pedir puntos sería un milagro, pero al menos que terminen la carrera de forma digna. Es lo único que pedimos. Por lo menos, que acaben dignamente en su gran premio de casa. Y bueno, pasamos de monoplazas
a Stock Cars, que tuvimos la ronda de la Zero Rally Auto Parts y de la Cup Series en Sonoma Raceway. Y por primera vez en Sonoma, creo que esta sería la segunda vez en la que Shane Van Gisbergen barre con las dos competencias en un mismo fin de semana, en un circuito en NASCAR, ya que ganó ambas carreras de O'Reilly y Cup en Sonoma, California. Y no sé, Guille, yo realmente la serie Xfinity la vi unas cuantas vueltas, pero vi que estaba en punta Shane Van Gisbergen y dije, nah, ya va a ganar. Digo, no es por el tema de que me aburra verlo ganar, sino que es que ya sabemos que él va a ganar, es muy bueno, no estoy desacreditándolo ni nada por el estilo. Es muy bueno Shane Van Gisbergen en los circuitos, ya sabemos de su experiencia que tuvo en los V8 Supercars, pero es muy bueno que ya es de puro trámite, ya sabe, ya es muy seguro que va a ganar en un circuito Shane Van Gisbergen. Y en Cup también fue más de lo mismo, si bien los Toyotas de Ty Gibbs y Chase Briscoe del equipo de Joe Gibbs Racing le hicieron algo de batalla a Van Gisbergen. Al final se terminó llevando la bandera a cuadros, como siempre. Y récord que anotar, acaba de desplazar a Chase Elliott. Ahora está empatado con Tony Stewart en cuanto a máximos ganadores en circuitos. Está con 8 victorias y está a una de superar a Tony Stewart y a una de empatar a Jeff Gordon como el máximo ganador en circuitos. Ya lleva 8. Muy probablemente este año lo supere. ¿Tú qué opinas, Guille? Tus apuntes, si quieres decir algo de la NASCAR en Sonoma. Sí, como sabes, pues los que me conocen saben de que yo tengo un trauma en Sonoma y para la audiencia que no lo sepa, yo al ser colombiano tengo un trauma que no puedo superar y es aquella vez cuando Juan Pablo Montoya perdió el título de la IndyCar en 2015 en Sonoma, cuando se toca con Will Power en la carrera final y eso le cuesta el título a Montoya y lo pierde en un empate en puntos con Dixon. Por eso no puedo tolerar bien a Sonoma, pero no es de mis circuitos favoritos. Pero hay que darle mérito a Shane Van Gisbergen, lo que decías, o sea, esa experiencia que ha acumulado tantos años de su calidad y talento en los V8 Supercars. Ya veníamos en sus primeros años en Xfinity que él iba a ser un claro contendiente, pero sobre todo el día que llegó la primera carrera del Chicago Street Course y gana en su debut, en su primer intento, o sea, increíble. Y sabemos que él iba a romper varios récords y esta era una de Jeff Gordon, un récord que para muchos era insuperable y que el único que parecía que podía alcanzarlo de los pilotos actuales era Chase Elliott. Pero Chase Elliott en este Next Gen no ha podido ganar en un solo circuito todavía y SVG ha sido a otro nivel. Ganar el SVG es muy poco probable, salvo lo que sucedió hace unas semanas en San Diego, cuando Corey Haim, Tyler Rake estaban ya peleando por la victoria. Pero el Xfinity él ya sabía cómo ganar. En la Cup Series no digo que la tuviera fácil, pero pues Trackhouse, el equipo supo cómo poner todas las piezas en su lugar y darles SVG el auto para ganar. Y si bien Chase Briscoe lo intentó, aunque Chase Briscoe no haya podido ganar, fue un buen resultado porque él está en la burbuja del Chase y al igual que SVG él necesitaban de un muy buen resultado. Y es otra victoria que en el campeonato de marcas ayuda a Chevrolet porque este ha sido un año dominado por Toyota en su mayoría. Si bien Toyota va a seguir liderando el campeonato de marcas, para Chevy seguirá siendo importante todas estas victorias en circuito. Cada vez que Toyota desfallezca, debe estar ahí Chevrolet para ganar. Sea con Hendrick, Spire, Trackhouse. Esta vez le tocó a Trackhouse, SVG le da otra victoria a Trackhouse y se consolida como el mejor piloto del equipo en cuanto a rendimiento general, ya que a Chastain no se le han dado las cosas este año. Y Connor Silich pues está en su primer año y todavía no se ha sentido cómodo como tal con el Next Gen en general. Y tuvimos estos enfrentamientos del In-Season Challenge, In-Season Tournament, de estos duelos de pilotos
de cada uno enfrentándose como una especie de eliminatoria. Son muy buenos esos duelos. Es más como entretenimiento aparte, en lo que antes de iniciar el chase. Pero pues es un experimento que funcionó bastante bien el año pasado, donde tuvimos a Ty Gibbs y a Ty Dillon en la final en la Brickyard. Y Ty Dillon, sin nada que perder, casi se lleva el gran premio, pero al final se lo quedó Ty Gibbs. Eh, y para terminar de anotar, pues Tyler Reddick, que otra vez un fin de semana complicado, quedó fuera del top 25, top 30 si no me equivoco. Y de nuevo Hamlin, que no tuvo la mejor carrera Hamlin, pero tuvo los puntos suficientes para recortarle a Reddick. Y en un formato en el cual lo máximo que logra es 75 puntos, ahora está solamente un punto adelante de Reddick. Entonces, para lo que resta de temporada, va a ser muy importante para Hamlin saber gestionarla, pero sobre todo cómo va a hacer el equipo 45 de Reddick de 23XI Racing para levantarse, porque las últimas semanas han sido malas y también de mala suerte, como lo que pasó en San Diego, que tenían la oportunidad de ganar y un solo momento pasaron de estar peleando por la victoria a ni siquiera finalizar en el top 5, top 10. Entonces es como intentar manejar los nervios. La próxima carrera, que es este fin de semana en Chicagoland, va a ser una oportunidad muy clara, porque las intermedias se ve que le han venido mejor a los Toyota que a los Chevy y a los Ford. Pero va a ser una carrera muy especial porque es el regreso de Chicagoland a la Cup Series desde 2019. Sí. Entonces, yo sé que Willy y yo tenemos un grandes recuerdos de Chicagoland, de varias carreras, de varios momentos. Pero yo digo, si hay una carrera, si Chicagoland puede quitarnos un poco del insomnio que nos dio Sonoma, lo va a hacer. Y la expectativa es muy grande, es así. Claro, yo sí espero bastante de Sonoma, de Chicagoland, perdón. Yo espero bastante de Chicagoland. La primera vez que se va a correr aquí en este óvalo desde en 2019. Bueno, decías Guille. Y yo digo que debería quedarse. No estoy de acuerdo con la decisión que tomó NASCAR y más que nada Speedway Inc. de que solamente se dispute por este año y a partir del siguiente vuelva el callejero de Chicago. Así por varios años. Yo insisto que los óvalos son emocionantes, son buenos. Yo que deberíamos volver a lo que era NASCAR antes y también que si en un futuro también se da que vuelvan a Kentucky, otro óvalo muy bueno que no entiendo cómo es que ya no está en NASCAR y también en IndyCar, que también ha pasado que y ahora antes en calendario de IndyCar era un 40-50 o a veces 50-50 de 50% óvalos, 50% circuitos. Yo siento que en IndyCar los óvalos son muy emocionantes. Se vio en las 500 de Indianapolis, en Phoenix. Y lo mismo pasa con NASCAR. A mí personalmente me gustan más los óvalos en cuanto a las categorías americanas. Y ya veremos quién consigue la bandera a cuadros en el regreso a Chicagoland Speedway la próxima semana. Y bueno, pasamos de Stock Cars, pasamos a MotoGP. No sé si quieras dar un comentario, Guille, si hubo carrera ese fin de semana de MotoGP. Sí, hubo acción. Si bien todos tenemos presente que cada categoría tiene su joya de la corona o sus joyas de la corona. En Fórmula 1 podríamos decir Mónaco. En NASCAR podríamos decir la Daytona 500 y la IndyCar obviamente la Indy 500. En el Mundial de Resistencia podríamos decir obviamente las 24 horas de Le Mans. MotoGP sería este gran premio que ocurrió, el Gran Premio de Países Bajos en Assen, la llaman la catedral, porque sí o sí aquí han ganado todos los grandes, llámalos Valentino Rossi, Marc Márquez, Mick Doohan, Giacomo Agostini. Entonces, este es un circuito que impone tradición, que impone curvas técnicas, curvas rápidas, curvas lentas. Es un circuito bastante corto, bastante técnico, pero muy entretenido.
para los fans. Tú ves una carrera del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP en Assen y ves el ambiente que se respira ahí. Es como una especie de, hablando las distancias de Silverstone en Fórmula 1 o de Monza, pero esta carrera fue muy especial porque es la primera vez que en un mismo fin de semana el equipo Trackhouse logra llevarse la victoria en el sprint y la victoria en la carrera. En el sprint fue la victoria de Raúl Fernández. Él venía muy bien esta temporada y pues ya cuando consigues tu primera victoria en la máxima categoría el año anterior, pues te da confianza. Aprilia, lo he venido diciendo episodio tras episodio, Aprilia este año es la mejor moto. Estaban un pasito más por delante de Ducati y Trackhouse tiene la moto Aprilia, entonces tienen las armas para pelear, tienen las armas para ganar. Y ya en el sprint, Raúl Fernández ganó y Jorge Martín logró descontar un poco de puntos a Marco Bezzecchi, compañero de equipo y rival del campeonato. Y ya en el día de la carrera, el domingo, tuvimos 26 vueltas y las Aprilas arrancaron muy bien. Jorge Martín se escapó. Desafortunadamente ya como alrededor de la vuelta 2, vuelta 3, el líder del campeonato, Marco Bezzecchi, a la salida de la última chicane, tiene una caída y Marc Márquez pasa justo al lado de él y no lo toca, pero pues Marco Bezzecchi venía muy rápido, se descontroló la moto y cayó feo Marco Bezzecchi. Entonces abandona nuevamente. Ya el Gran Premio anterior en Chequia, en el circuito de Brno, lo habían suspendido por darle una bofetada al comisario. Que si después Marco Bezzecchi se disculpa con el comisario, ya la sanción la había impuesto la Federación Internacional de Motociclismo y ya el daño en cuanto a puntos se había hecho. Y ahora, después de que Marc Márquez había ganado la semana anterior, esta era la oportunidad de las Aprilias para sacarle puntos a las Ducatis. Y eso apuntaba, pero Marco Bezzecchi abandona. Pierde la punta del campeonato. Jorge Martín parecía que iba a tener la ventaja. Pero él empezó a perder rendimiento. Luego las Aprilias satélite, en este caso las de Trackhouse, empezaron a recortarle a Jorge Martín. Raúl Fernández pasa a Jorge Martín. Y luego Ayagura, piloto japonés, que también pasa a Jorge Martín. Luego empieza a hacer la batalla entre los dos pilotos de Trackhouse. Y a falta de 2-3 vueltas, finalmente Ayagura hace su movimiento, el piloto japonés. Y él había quedado segundo la semana anterior en Brno, detrás de Marc Márquez, nada más y nada menos. Él se está dando palo muy duro porque dijo, tan cerca que estuve de ganar y no se me da, no se me da. Pero perdió la carrera contra un grande como Marc Márquez. Esta vez tenía la oportunidad de ganar, ganó, no, rebase limpio a su compañero de equipo, sin polémica, y ya logró escaparse, ya tenía como segundo y medio, 2 segundos de ventaja. Cruza la línea de meta primero y se convierte en el primer japonés en ganar en 22 años y consigue su primera victoria en Assen, en la Catedral. Rompe el dominio histórico que venía Ducati de ganar varios años aquí en Assen y es una victoria emocionante para Ducati, para Aprilia. 1-2 para Trackhouse, su primer 1-2 en carrera. Y 1-2-3 para Aprilia en general. Jorge Martín se lleva la punta del campeonato. Y un momento es similar al que fue la polémica de Rossi Márquez en 2015 entre Di Giannantonio y Márquez, pero fue como una especie de déjà vu, no pasó a mayores. Y el campeonato se apretó. Ahora el margen es Jorge Martín lidera, Marco Bezzecchi a 7 puntos, Fallo de Giannantonio a 18 y Ayagura en su primera victoria está a 25 puntos del chico. Entonces, y Marc Márquez que está a 40, 38, entonces tranquilamente como 5 pilotos peleando el título en estos momentos. Y ya nos estamos acercando al Ecuador de la carrera. Entonces, este es el momento para el margen de error totalmente nulo. También tuvimos varias noticias. Se anunciaron finalmente lo que yo venía esperando y quería contar aquí a Fondo Podcast desde hace rato. El anuncio de los pilotos. Pecco Bagnaia
Él no va a continuar con Ducati. Él, después de varios años de estar con Ducati, dice adiós a la marca italiana y su lugar lo va a tomar el español Pedro Acosta. Así que Ducati confirmó su alineación para el año que viene con Marc Márquez y Pedro Acosta. Así que la alineación de Ducati va a ser totalmente española. Y Aprilia anunció a Pecco Bagnaia junto con Marco Bezzecchi como su alineación para 2027 en adelante. Entonces Aprilia va a tener una alineación completamente italiana. Y hoy el turno le tocó a Yamaha. Y Yamaha anunció a Jorge Martín y a Ai Ogura como sus pilotos. También el anuncio de Fabio Quartararo, que deja Yamaha después de varios años de victorias, pero también los últimos 4 años de frustraciones, de no poder ganar una carrera y no ser competitivo. Fabio ya le dice adiós a Yamaha y los rumores dicen que él va a ir a Honda, pero todavía no está confirmado, pero todo apunta a que ese va a ser su nuevo destino. Así que ese ha sido, digamos, el resumen muy a grosso modo de lo que ha sucedido en estas últimas semanas en MotoGP. Ya el juego de las sillas empezó, ya se confirmó que Marc Márquez continúa. Algunos decían que se iba a retirar, que por las lesiones. No, Marc va a continuar con Ducati, su nuevo compañero de equipo será Pedro Acosta y va a ser una guerra de las marcas italianas entre españoles e italianos y Yamaha, que va a tener dos pilotos muy buenos, el campeón 2024 y a un japonés muy talentoso. Entonces veremos. Pero sí, esto es lo que ha sucedido últimamente en MotoGP. Antes de cerrar con el bloque de MotoGP, ¿sabes en qué se parecen tanto Marc Márquez y Nigel Mansell, Guille? ¿En qué? En que no sabes cuál de los dos se ha roto más huesos. O sea, dedos me faltan para contar cuántos huesos se han roto los dos. Ah, sí, eso Sí. sí, las caídas que ha tenido Marc Márquez, pero también las lesiones que tuvo Nigel Mansell en su época fueron muy terribles, muy bestiales. Sí, muy fuertes. Y luego también lo que le ocurrió en su primer carrera, que fue en Austria como en el año 77 o 78, no me acuerdo bien cuál fue. Creo que fue 79. Que debuta en Fórmula 1 con un tercer Lotus del equipo de Colin Chapman. Y se fue una fuga de aceite que le dejó quemaduras de tercer y cuarto grado en la espalda. Y aún así corrió hasta que se le rompió el motor. Aguantó en dolor como pudo, hasta que se fue a la falla. Y luego, pues, lo de Márquez, ya ni hablar realmente. Creo que lo puedes explicar mejor, Guille, porque ha sufrido accidentes muy fuertes. Lo que ocurrió en la Sartén, luego el golpe que tuvo en. No me acuerdo si fue en Barcelona, que chocó por arriba de los 600 kilómetros por hora. No sé. Ah, el golpe de Le Mans, sí, ese fue Marc Márquez. El de Cataluña, ese sí fue el hermano, ya que el hermano menor, Alex Márquez, Ah, ya que en Cataluña Marc Márquez no podía estar por un tema de la cirugía, entonces él estuvo ausente en Barcelona. Cuando él sí. finalmente volvió a Mugello, él no tuvo caídas, pero no estaba a nivel físicamente. Y aún no está, siento que aún no está al nivel físicamente a su 100%, pero aún estando al 70-60%, logró sacar lo mejor de la Ducati. Y mira, logró su primera victoria del año hace unas semanas en el circuito de Breno. Entonces, podríamos soñar de que, ok, Marc Márquez puede ser campeón este año. La tiene complicada por el tema físico y el tema de rendimiento, que la Ducati está un poquito por debajo del nivel de Aprilia. Pero nunca hay que descartar a Nigel Mansell. Sí, aunque nunca lo debes descartar. Porque cuando tienen la oportunidad, te ataca. Claro, siempre, lo de siempre. Y bueno, pasamos de dos ruedas, volvemos a las cuatro ruedas y vamos a hablar brevemente de las 24 horas de Spa del WEC, del Campeonato Mundial de Resistencia, ya que yo no vi la carrera para nada y me arrepiento de no haberla visto. Y Guille, no sé si la viste o un resumencito, algo así. Solo vi las primeras 2 horas. Me gustó mucho las batallas entre los BMW y los Ferrari y los Mercedes.
Pero además de eso no tengo presente quién ganó. Ni yo, pero como siempre, pues el WEC, una de las mejores categorías del mundo, la que realmente hay que ponerle atención. Las carreras son muy buenas ahí. Y eso. Ahora pasamos ya antes de terminar con este episodio, pasamos de Hypercars, pasamos a monoplazas otra vez, ya que vamos a hablar rápido de la Fórmula E, un tema que yo toqué con Mati en el episodio pasado, la semana pasada, de que creo que lo comenté por privado contigo, Guille, que hasta ahorita, este anuncio salió en 2023, pero hasta ahorita me voy enterando que Bridgestone va a ser la marca que suministrará neumáticos a la Fórmula E a partir de la temporada 13 que dará inicio en este mes de diciembre. No sé qué opinas de esta noticia, Guille. Yo la verdad estoy muy emocionado, ya muy ansioso porque empieza la temporada 13 de Fórmula E. Por el tema, no nada más por la incorporación del coche de la cuarta generación, sino por el retorno de Bridgestone a una categoría de élite, que en su momento fue la Fórmula 1, ahora Fórmula E. No sé qué opinas tú, Guille, del retorno de Bridgestone. Toda la vida he sido más fan de Bridgestone que Michelin. Si te soy sincero, de Igual. los proveedores de neumáticos, Michelin es el que más detesto. Porque eh, si bien ahora tenemos a Michelin en casi todas las categorías, la tenemos en MotoGP, la tenemos en el WEC, en Fórmula E. En la Fórmula 1 tenemos a Pirelli. Pirelli también está en Superbikes. Y en NASCAR pues tenemos a Goodyear. Y en IndyCar tenemos a Firestone. Entonces, en cuanto a guerra de neumáticos, recordar la época del 2005 para atrás, lo que eran los equipos Bridgestone, Michelin, en Fórmula 1, era algo muy bueno. Bridgestone era de los mejores proveedores en aquel momento. Michelin era bueno, pero empañó demasiado su reputación con lo que pasó en el Gran Premio de Estados Unidos de 2005 en Indy. Y si te soy sincero, pues como te digo, o sea, a ti y a mí nos gusta la Fórmula E, que es muy entretenida, que ha hecho gran progreso en cuanto a tecnología, en cuanto a avances, en cuanto a producto en carrera, pilotos que han decidido dar el salto ahí, y ahora el regreso de Michelin a una categoría grande, porque Michelin, el regreso de Bridgestone, perdón, el regreso de Bridgestone a una categoría grande, porque yo digo, bueno, cambias otra vez el auto, genial, pero ahora sí con nuevo proveedor de neumáticos va a ser interesante cómo Bridgestone construye esta nueva carcasa para los Fórmula E. Será interesante. Creo que los Michelin funcionaron bastante bien con los Fórmula E. No recuerdo un episodio así que tú digas como que estos neumáticos siempre fueron un problema en Fórmula E. No tengo un episodio así claro como en otras categorías. Pero, pero ya es el momento de darle la oportunidad a Bridgestone y sería bueno verlo de regreso en un campeonato así mundial como la Fórmula E. Había pasado mucho. Eh, la última vez que Bridgestone estuvo en la Fórmula 1 fue en 2010. Luego llegó Pirelli y Pirelli saquea hasta la fecha. Bridgestone también estuvo por muchos años en MotoGP hasta 2015. 2015 fue la última vez que Bridgestone estuvo en el Campeonato Mundial de MotoGP. Ya en 2016 Michelin llega a MotoGP y bueno, mira que Michelin está perdiendo también porque ahora que lo mencionas el cambio de neumáticos, Michelin dejará de ser el proveedor de neumáticos de MotoGP al concluir esta temporada. Y Ups. en 2027 será Pirelli el nuevo proveedor de neumáticos de MotoGP. Así Wow. que de a poco creo que Michelin se ha estado quedando un poco rezagado. Aún les queda el WEC, pero creo que esto ya dice mucho de que creo que Michelin se sobresaturó en cuanto a las categorías y su calidad de neumáticos estaba disminuyendo. Porque no puedo hablar por parte del WEC si tuvieron alguna polémica con los neumáticos, pero en MotoGP siempre ha habido varias sanciones a varios pilotos y equipos por no tener la presión de los neumáticos dentro del reglamento de Michelin.
y cada vez de que sucedía una discrepancia en la presión de neumáticos, el sancionar era el piloto o el equipo y era un día perdido de carrera. Entonces, muchos fans, me incluyéndome, criticábamos que Michelin no pudiera proveer neumáticos capaces de soportar la presión en carrera y neumáticos lo suficientemente competitivos eh, para dar un buen espectáculo en una lucha por el título como la de 2023, la polémica de Jorge Martín en Qatar. Pero, pero el resto, Michelin ha mejorado un poquito, pero sí, de resto te puedo decir, Bridgestone de regreso, lo celebro. Me gustaría verlo de regreso en Fórmula 1, pero será difícil. Creo que es mejor que evitemos esto de las guerras de neumáticos, por más que a nosotros nos gusten, por temas de seguridad. Pero si Bridgestone regresó a, al ámbito mundial, quién sabe, puede que Bridgestone también podría animarse a ser el proveedor del WEC en unos años. Sí, del WEC o pues, ¿cómo no? También de Fórmula 1, por lo menos que desplacen a Pirelli, que se quede como único suministrador de neumáticos. Y te corrijo brevemente el dato, Guille. Michelin solamente estuvo suministrando neumáticos a la Fórmula E durante la generación 1, porque en la generación 2, recordemos, fue Dunlop. Luego en esa generación actual, que es la Trend Gen 3 Evolution, ha estado Hankook. O sea, no ha sido Michelin de toda la vida con Fórmula E. Cambian conforme a generación. Ah, gracias por la corrección, no lo tenía claro. Sí, ahora que recuerdo, sí, recuerdo el logo de Hankook ahí en los neumáticos de ellos, sí, gracias. Sí, no, no es nada. Igual, pues te digo, también estuvo Dunlop, que con ellos pues también fue una... No es como que haya así como un desgaste excesivo en cuanto a neumáticos, pero yo digo que ahora Bridgestone puede ser que marque una enorme diferencia, porque recordemos su paso por Fórmula 1 fue, en mi opinión personal, fue exitoso, ya que eran de muy alta durabilidad y aparte en lluvia era una joyita. Cuando era la guerra de neumáticos entre Bridgestone y Michelin, los de Bridgestone brillaban, ya que de por sí ya tenían un muy buen agarre, eran estables, que no sufrían tanto de aquaplaning, a excepción de lo que ocurrió en Brasil 2003, porque ahí sí habían charcos enormes que generaron el trompo de Schumacher ahí en plena carrera. Pero por lo general eran neumáticos muy buenos, al menos en lo que respecta a Fórmula 1. También en su momento lo que fue la Champ Car, ahí lo que antes era la todavía dividida IndyCar, que ya se terminó fusionando ahí a mediados del 2008. A mí sí me gustaría ver a Bridgestone de regreso en IndyCar. Realmente sería muy interesante, porque Firestone esos últimos años, no sé, ha tenido bastantes problemas con la presión de los neumáticos. Han habido muchos pinchazos. Recordemos el que le ocurrió al Alex, no Alex Palou, no, a Pato Ward el año pasado en Nashville, que le terminó costando la competencia, quedó fuera de carrera por todo ese pinchazo que lo manda contra el muro. Pero a mí en lo personal, pues Bridgestone me encanta bastante. Aparte, pues es japonés y todo lo japonés, así como Toyota, Honda y también, ay, no me acuerdo qué otra marca japonesa, no sé si JBL o Yamaha, Suzuki. Yamaha. Uh-huh. Esas marcas son garantía de que es de muy excelente calidad. Muy bueno lo japonés, así como gran parte de las marcas americanas. Que casi todo lo japonés es muy bueno. Sí, eso sí. Claro, parte pues Pirelli es italiano, pero no sé, a mí no me termina de convencer en lo que respecta a Fórmula 1. Espero que ya cuando entren a MotoGP hagan un buen trabajo con el tema de la presión de las ruedas. Michelin pues son franceses. No sé, a mí en lo personal no me terminaron de convencer. No sé. A mí tampoco. Creo que donde mejor les ha ido de las categorías recientes ha sido en el WEC, dentro de lo que cabe. Pero sí, Michelin estuvo aquí
en MotoGP ininterrumpidamente 2016 hasta este año, entonces estar 11 años como proveedor de neumáticos en una categoría, en un campeonato del mundo es de darle su crédito, pero darle el paso a Pirelli va a ser importante, y sobre todo qué tipo de pilotos se van a adaptar a los neumáticos Pirelli. Veremos si los Pirelli son más resistentes que los Michelin, ya que la goma Michelin era más susceptible a que se desgastara más rápido. Entonces en las primeras vueltas veíamos a los pilotos usando todo el potencial de la moto y siendo lo más agresivo posibles, porque ya sabían que después de mitad de carrera era solamente gestionar para que no lo sancionaran por la presión de neumáticos o que el neumático no se pinchara. Y es curioso, este año Marc Márquez ha sido uno de los pocos que se le ha pinchado un neumático y que ha tenido que abandonar por un neumático. Entonces, ya es el momento de decir adiós a Michelin, pero como te digo, la llegada de Bridgestone a Fórmula E la celebro. A mí me gustaría que Bridgestone regresara a Fórmula 1 y que regresara a MotoGP, pero bueno, Fórmula E es un paso. Claro, un enorme paso y ya veremos qué sucede. A ver, yo que les va a ir excelente. Yo confío bastante en Bridgestone, realmente. Le tengo muchísima fe a Bridgestone. Y bueno, yo digo que con esto ya vamos concluyendo el episodio. Les queremos dar las gracias, muchísimas gracias por habernos escuchado ahí en las multiplataformas, también visto ahí en YouTube. Y bueno, ya va siendo el momento ya de despedirnos. Les dejo mis redes sociales, me pueden seguir en TikTok como @WillyStappen1, en Instagram como @WillyStappen, mi canal de YouTube Willystappen Motorsports, las redes sociales del podcast nos pueden seguir tanto en TikTok como Instagram como @fondo_podcast, en ambas redes sociales, canal de YouTube a Fondo Podcast. Nos pueden escuchar en las multiplataformas de audio como lo son Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, como a Fondo Podcast. Guille, no sé si quieras dejar tus redes sociales. Sí, la de aquí de TikTok, Guille81 Racing, si lo desean. El canal de YouTube, Guillermo Motorsports 81. Y para el que quiera seguirme en Instagram, colega81 o Guillermo Tarapuez, también me lo pueden encontrar así. Tengo la foto del número 16 de Greg Biffle, número 16 Forever. Entonces, sí, veremos qué nos depara. Una vez más, gracias Willy por invitarme a Fondo Podcast. Ya extrañaba venir, estuve ausente por algunos episodios, pero es bueno volver. Claro, es bueno volver, Guille. Ya sabes, aquí a Fondo es tu casa, aquí siempre vas a tener las puertas abiertas. Gracias, Willy. De nada, Guille. Y bueno, ya nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben que si se agita la bandera a cuadros y se quedaron con ganas de más, pisen a fondo con nosotros. Y nada, recuerden, nosotros vamos a fondo. Y así que eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.